Bueno, estamos escribiendo, yo te diría que un libro electrónico. Creo que al doctor Rama le va a gustar la expresión. Estamos escribiendo lo que hoy se dicen libros electrónicos o informáticos con el doctor Claudio Rama. Te digo doctor Claudio Rama, te estoy hablando de un economista, de un doctor en Derecho, de un doctor en Ciencias de la Educación, con varios magíster, posgrados, un montón de libros de investigación. Es decir, un científico de las ciencias pedagógicas, pero también de la economía vinculada a los sistemas de enseñanza. Con él venimos hablando de tragedias, como componiendo por capítulos un libro que desarrolla lo que él considera son, según su postulación teórica y su investigación, tragedias en el sistema universitario. Y creo yo que eso tiene una implicancia enorme, doctor, porque hablar de tragedias en el sistema universitario de un país es hablar de un desenlace inevitable de tragedias en otros ámbitos. Por ejemplo, mano de obra calificada para integrarse a un mercado de productividad, a un mercado de trabajo, incentivar a la inversión cuando los inversores conocen que hay un país que está formando buen capital humano o recursos humanos. También la universidad es ese factor o ese faro que indica o inspira un sistema de educación en las etapas precedentes, es decir, en primaria, en secundaria, que de esa plataforma de conocimientos básicos para llegar con herramientas adecuadas hacia ese ámbito de las casas universitarias y poder egresar ya como un profesional en distintas disciplinas del conocimiento científico, en todas las ciencias biológicas, las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias sociales o las humanidades o ciencias humanísticas también, como se le dice. Y ni que hablar las artes, que también forman parte del ámbito universitario. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros una vez Bueno, más, ¿eh? muchas gracias Rubén por la invitación y por la introducción de este tema que efectivamente le he llamado las tragedias universitarias por ser un conjunto de elementos que vistos individual y marginalmente no logran tener los impactos tan trágicos que le llamo yo. Pero cuando vamos sumando los diversos componentes, los diversos elementos, los diversos problemas, circunstancias, se van conformando como un escenario que marca una relativa tragedia universitaria en el sentido de un enorme nivel de problemas. Si uno sigue la idea de la tragedia griega, motivo, peripecia, desenlace, proceso y desenlace, de Mm, alguna forma es parte de una historia, de una problemática que termina siendo trágica para los personajes mm, y en este caso termina siendo trágica para los ciudadanos, para los uruguayos, para los profesionales, para los mercados de trabajo. mm, Individualmente, uno podría decir que un desequilibrio de oferta-demanda o un problema de ausencia de un sistema de aseguramiento de la calidad o poco posgrado o un ingreso tardía o una forma de gobierno cooperativa, un conjunto de elementos podrían no ser vistos como una cosa tragedia, como si fuera un enorme nivel de elementos. Pero la causalidad de los fenómenos, o como dicen los sociólogos, la concatenación de los diversos fenómenos, mm, genera un escenario de conclusión de tragedia. mm, Y eso es lo que estamos analizando en diversos artículos de una investigación que trata de tomar la globalidad, la complejidad, la amplitud de los temas que atraviesan la educación. La mm, educación tiene un nivel de complejidad, un nivel de diversidad de elementos de los ingresos tardíos, el tipo de estudiante, el tipo de profesor, la modalidad presencial, la ausencia de sistemas de incentivo, los escasos recursos, muchas veces inclusive el bajo sueldo relativo de los profesionales, un conjunto de elementos mm, que vistos marginalmente o puntualmente sería como un exceso llamarlo tragedia, pero sin embargo se insertan en un tema que finalmente hay una tragedia de baja cobertura, de equidad, de calidad, de desequilibrios y de pertinencia. En estos días do- escribimos un nuevo momento que mm. tiene que ver con los polizontes universitarios. A ver, espere un poquito ahí, lo tengo ahí un poquito. Quiero hacer una inflexión, porque de acuerdo a todo lo que usted dijo, de esos componentes que hacen a un contexto
complejo, y ahí está la tragedia cuando tenemos la visión global de lo que significa un sistema educativo, que vistos aisladamente o fuera de contexto no resultarían tan trágicos, pero son componentes que hacen a un todo. Usted ha hecho en estos trabajos últimos una fina hilación histórica de esas tragedias, dándoles puntualmente ciertas taxonomías o nominaciones como la tragedia de la endogamia en la universidad, la tragedia de una universidad envejecida, que tampoco apela a las nuevas tecnologías, a esa tecnología 4.0 que usted escribe en el último libro, las revoluciones tecnológicas que no atiende, la tragedia de la formación docente que deja mucho que desear en este país. Formación docente implica mucho, ¿no? Implica formar capacidad docente para instruir a los que están estudiando para egresar como profesionales. Y hay otra tragedia que es el estándar o el status quo de un estándar en el rigor calificativo de los rendimientos de los estudiantes. Y la otra tragedia que vimos es la poca integración que hay entre el ámbito universitario educativo y el ámbito del trabajo. Esa universidad que esté orientada a integrar a los estudiantes al ámbito de la producción, trabajo y educación. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hice un resumen más o menos adecuado de lo que venimos Sí, conversando? hasta ahora hemos ido viendo 15 elementos, nosotros hemos ido escribiendo, narrando 15 micro tragedias y he ido relevando muchas más y esto va a continuar porque hay muchos más temas de lo que de alguna forma podría ser la tragedia. La tragedia finalmente es una circunstancia que más allá de nuestra voluntad o deseo, se nos impone como una circunstancia sobre nosotros. Es como una montaña que se nos cae, Mm. que genera una tragedia más allá de nuestra voluntad. Y Como, es como la la concatenación. Odisea de Ulises, ¿no? Es decir, ese conjunto de hechos que imponen un destino a esa voluntad personal que debe sobreponerse a un montón de desafíos, ¿no? Es un ejemplo el de Ulises Ulises. quiere volver en tiempo y en forma y un conjunto de circunstancias de una novela Mm, van determinando que él no pueda llegar, mm. mientras inclusive Penélope escribe, reescribe el telar El telar. permanentemente. O sea, hay unas circunstancias que más allá de la voluntad, más allá del deseo. O sea, para tomar un caso que todavía no lo he mirado o no he escrito, si nosotros pensamos que el egreso universitario es apenas el 1,2% de los estudiantes del quintil más bajo de ingresos. Entonces, más allá de la voluntad, hay una tragedia porque se le impone a las personas de bajos ingresos del quintil más bajo un enorme peso, un mármol que se les impone y que de alguna forma hace que el 98% de sus atláteres, de sus colegas, de su corte social y Mm, estudiantil no logran terminar. O mm, sea que la tragedia es algo que más allá de tu voluntad, eh, es un conjunto de elementos que no logran y mm, que más allá del discurso de mm. que esto es un tema individual, de que si tú hicieras, que hicieras el sacrificio, el esfuerzo, se imponen y generan características y componentes sociales. Eh, Condiciones de la realidad social, componentes sociales, económicos, culturales que se imponen, ¿no? Como ese mármol, o dirían los griegos, ese porós, ese límite, ¿no? Esa ética, ¿se acuerda de lo aporético, que no es exactamente igual que la del libre albedrío? No todo depende de la voluntad individual, sino que la voluntad individual también está determinada por un destino que a su vez es colectivo. Y acá voy a esta pregunta. Ahí estos temas empiezan a decirnos que el Estado es justificable, que el Estado como organización tiene su razón de ser y es tratar de componer esas realidades de alguna manera como un instrumento mayor que el de las voluntades individuales, que no lo van a poder hacer, ¿no? Es decir, el y Estado instalando un sistema educativo que contemple todas estas variantes, estos contextos complejos, estas desigualdades, incluso en estudiantes que llegan a la universidad con distintos recursos, distintas condiciones.
Hay un libro excelente, se llama La Distinción, si no me equivoco, de un sociólogo francés, que dice que no es lo mismo el estudiante o la estudiante que egresó de la Sorbonne dominando 3 idiomas con alta escolaridad, que el estudiante que egrese de una universidad, pongámosle como la nuestra, y maneja muy bien el español y quizá rudimentos de otro idioma. No tienen la misma distinción o rango en cuanto a capital social, capital universitario, capital educativo. Sí, tú colocas allí, Bordeaux, el teórico Bordeaux, el sociólogo por Bordeaux. Dios, Bordeaux, o Bourdieu Bourdieu, es sí, uno de los que más ha estudiado mm, el tema de las desigualdades en los sistemas sí, educativos. Eh, Más allá de este elemento que de alguna forma va en contra de los principios casi liberales de Hobbes, de la libertad como el eje para el desarrollo, que son, digamos, los derechos humanos, la libertad y que nadie me inhibe. La verdad es que la educación es un bien público en el sentido de que no solo sus resultados impactan en la sociedad en muchas externalidades, sino que también la educación ha dejado de ser de hace muchos años un bien libre y está sujeto a regulaciones, a normas, a componentes y mucho más en algunos sistemas donde el financiamiento es público. Esta discusión de la educación como un bien público ya ha sido aceptada. mm, Y esto nos lleva mucho más claro a, bueno, todo el conjunto de limitaciones de la política pública o de elementos de la sociedad civil, pero que la política pública debe cambiar, mm. que permitan el ejercicio libre de los derechos. O Ah, sea, la circunstancia de cuando tú tienes un concurso endogámico, la circunstancia en el cual tú no logras tener el acceso a la posibilidad de la educación virtual y tienes que trasladarte, o la educación regionalizada. El escenario por el cual las ofertas educativas te generan doble tiempo y trabajo. mm, Y muchas de las circunstancias no dependen de tu decisión, claro. sino que son limitaciones de la normativa, de las políticas pedagógicas, de las concepciones. Le agrego, le Algunas tienen agrego, que ver con cosas personales, le agrego un pero elemento ahí, también, le agrego un ¿cómo? elemento vinculado justamente a la libertad educativa y a un principio de política pública como política de Estado, que Uruguay lo tiene, que es la laicidad. Pero la laicidad en el sentido amplio, no la laicidad en el sentido restrictivo, ¿no? Sí, la laicidad como el Estado que no indica ninguna doctrina, ideología, sino que abre al campo libremente de todos los sistemas de pensamiento, de las doctrinas y las ideas en todos los campos del conocimiento, sin formular una doctrina específicamente y sin condicionar. Eso hace para mí relación con los contenidos de estudio y los contenidos que ofrecen las universidades, por ejemplo, y otros institutos. Ese es un tema que veo que no se trata mucho y es ¿qué predominaría, cuál sería el mejor sistema? En el que predominan los contenidos científicos para formar científicamente a los estudiantes universitarios en todas las áreas o los contenidos ideológico-culturales que veo que están predominando en estos últimos tiempos en nuestras casas universitarias, que tiene mucho que ver con esa endogamia que es el factor sociológico para mí. Hay una sociología docente que obedece también a una determinada doctrina de la enseñanza que apela a una cultura ideológica y no a una apertura al conocimiento científico. No sé si soy claro en ese tema. Sí, sí, clarito. Yo creo que parte de ese debate ha sido encarado con la superación de el saber por el saber hacer. Entonces, la discusión sobre si es este contenido o el otro más ideológico, o si es un contenido inútil o un saber obsoleto, o si está en la frontera del conocimiento, Mm, es un debate que de alguna forma ha ido siendo superado por ¿se puede hacer algo con eso concreto que le dé de vivir y mejore la sociedad? sí. Y en ese sentido, desde la década del 80, en un libro maravilloso, una investigación de un equipo de la UNESCO, que fue La educación encierra un tesoro, lo que mostraba era la problemática o la orientación nueva pedagógica del saber hacer, saber comunicar, saber resolver,
hay un Sí, conjunto de elementos que fueron superando el mero saber. Y eso es lo que hemos llamado el enfoque por competencia, el aprendizaje basado en problemas o de alguna forma una educación que resuelve problemas y genera acción. Por lo tanto, ya no es un tema de si unos contenidos ideológicos son dominantes o hay unos contenidos más modernos, sino es lo que realmente la sociedad puede hacer y la persona puede hacer. Y las competencias son conocimientos también, pero habilidades y destrezas. Y ese es el núcleo fuerte que un autor llamado Perrenot ha ido mostrando con mm. múltiples libros de lo que es las competencias. Un Es un ejemplo, enfoque. un ejemplo. Si uno va a a un gastroenterólogo y el gastroenterólogo da con el buen diagnóstico e indica el tratamiento, ahí está aplicando un conocimiento científico de la medicina y uno no le está preguntando al gastroenterólogo a qué partido político votó o qué lineamiento ideológico. A eso me refiero, es decir, tiene que tener los conocimientos científicos necesarios en endocrinología, anatomía patológica de los órganos, etcétera, qué estudios hacer. Lo mismo con un ingeniero electrónico, póngale, tiene una Sí, empresa, a usted le va a importar que el tipo le arregle el problema a la computadora, no le va a la preguntar a usted. variable, la variable en el conocimiento es que esté en la frontera del conocimiento. Mm, O sea, permanentemente hay otra problemática, es otra de las tragedias que tiene que ver con la actualización. claro, Nosotros estamos en una sociedad que avanza enormemente en todos los campos disciplinarios, en abogacía, sí, leyes y nuevos paradigmas de derechos, en literatura, nuevas literaturas, en medicina, nuevos procedimientos o equipamientos o técnicas, y así en todos los campos hay mm, avances empíricos y sobre todo avances epistemológicos. Y mm, por lo tanto, la actualización de competencias. Eso no significa, por lo tanto, que el conocimiento no sea determinante, como tú dices mm, muy bien respecto a ese campo de especialización médica. mm, Pero el solo conocimiento, el solo estar en la frontera del conocimiento, no permite los ejercicios porque toda profesión es diagnosticar y actuar. mm, Sin lugar a duda, todos los profesionales hacen solo dos cosas, se considera, que es diagnosticar lo que tiene un paciente, lo que necesita un estudiante, la demanda de un problema legal claro, o determinada necesidad de un puente, supongamos, un mm, diagnóstico de mm, los terrenos donde se va a apoyar alguna de las plataformas de un puente. Y exacto, después proponer, sugerir, exacto. orientar y hacer el diseño, la casa, el programa, la norma, la Mm. operación, la pastilla recomendada. La Entonces, teoría y la práctica sería, ¿no? la teoría y la práctica es lo que todos los profesionales hacen. Inclusive, en los últimos años, con el avance del conocimiento y sobre todo de la lógica digital y ahora con la inteligencia artificial, Mm, en el diagnóstico entran las máquinas. claro, Antes todo era, por ejemplo, en el tema que tú refieres médico, era clínico. mm, Ahora no es solo clínico, que es el paciente mm, con el médico, sino es la máquina. mm, ¿Qué te dice el análisis de sangre? ¿Qué te dice la tomografía? ¿Qué te dice mm. el diagnóstico? No sé, el Ese es ecógrafo. ya es el monitoreo, ¿verdad? Ya es el escaneo, por Es el ejemplo, diagnóstico. que es un O diagnóstico a sea que través de la máquina. Mm, los profesionales hacemos siempre dos cosas, diagnosticamos y resolvemos. Diagnosticamos cada vez con equipamientos y resolvemos en función de los datos y mm, nuestro enfoque clínico y mm, nuestro análisis y conocimiento histórico o experimental. mm, Entonces, ese elemento es lo que también muestra que las competencias son fundamentales, porque mm, el trabajo de los profesionales no es solo el análisis del conocimiento del claro, tema, sino también la capacidad de actuar, la capacidad de claro, resolver. claro. Probablemente en un pasado los profesionales meramente decían lo que había que hacer y había un técnico que lo hacía. Había una división del Sí, trabajo profesional mm, que ahora el profesional es también el que actúa. sí, O sea, no es una cadena donde hay unos que solo piensan y otros que hacen, que es mm, una visión un poco parcelada del pasado,
sino que los profesionales trabajamos, un contador con las Mm, planillas de Excel, un abogado tiene que mm, revisar las normas y claro. hacer un poco el articulado de la hermenéutica del Ujú, escrito y así sucesivamente. Entonces, el enfoque por competencia ha sido determinante. Una de las tragedias es un exceso de mirada de lo teórico y una baja escenario de las prácticas, de las competencias, de las habilidades o destrezas que solo se hacen en términos prácticos. Y tú sí, lo ves en los programas educativos, ujú, cuando tienes todo teoría y no hay ujú, práctica, ujú, es distinto. Un médico tiene mitad, mitad. Entonces sí. ahí está claro Sí. que el Está más problema. está integrado, es decir, el conocimiento teórico del práctico. Yo justo le iba a ir a esa pregunta que se adelantó. El tema es el desbalance entre un conocimiento teórico y práctico que necesariamente se integran. Quiero ir a un, quiero ir a un documento que usted me pasó, que tiene que ver con una propuesta vinculada a todo esto, una propuesta desde este análisis de lo complejo que es un sistema educativo para integrar recursos humanos a la productividad, al trabajo. En definitiva, es ir transformando una sociedad a través de un sistema también universitario y educativo que tiene que ver con las propuestas que hace Tabaré Viera como candidato dentro del Partido Colorado en esta semana ya tan especial, ¿no, doctor? Porque estamos ahí cerca del domingo donde se van a dar las internas y los resultados finales de quiénes van a ser los precandidatos a la presidencia, es decir, quiénes se van a lanzar al debate electoral, quiénes van a debatir con quiénes representando cada uno de ellos a los partidos políticos. No es Sí, menor, es como casi una primaria lo que se está dando. sin lugar a dudas, son primarias de hecho, Sí. pero me interesa marcar que en esta discusión uno podría encontrar diversos filones de reflexiones sobre el desarrollo, porque al final todos los candidatos y todos los partidos y todas Mm, las propuestas lo que buscan o que intentan o que dicen promover es mejorar las condiciones. Entonces, uno puede decir que se va a mejorar las condiciones porque vamos a producir más vacas. O se puede decir, vamos a mejorar las condiciones porque vamos a hacer la participación de todas las personas para resolver entre todos si se va a hacer tal o cual carretera. U otros pueden resolver que efectivamente hay que bajar los salarios o subir los salarios. Y el enfoque centrado hoy en lo que son los nuevos modelos y concepciones del desarrollo mm, focalizan en el conocimiento el eje del desarrollo de la sociedad. claro. Y este escenario del conocimiento tiene dos bases fundamentales. Una base fundamental es la innovación y la investigación, o Mm, sea, la creación de conocimiento. Y otra base fundamental es la existencia de profesionales y técnicos mm. que gestionan estos conocimientos, que promueven la creación de conocimiento o instrumentan la creación de esos conocimientos en los aparatos productivos. Estos son los dos grandes ejes del desarrollo, el Mm, cual se llama un modelo endógeno o un mm, modelo exógeno, mm. pero que siempre refieren a innovación, capital humano, conocimiento. Entonces, Están lo que plantea la empíricamente, candidatura de Tabaré sí, es el eje central de poner el conocimiento, porque el conocimiento es lo que determina la productividad, es claro. lo que determina la innovación, es lo que determina los salarios y las oportunidades de vida de las personas. Vamos a ir a ese documento, a ver si le parece, porque estamos tratando dos puntos clave empíricamente harto demostrado esto que está diciendo, ¿no? La historia de la economía demuestra que es así. Las sociedades de innovación, las sociedades creativas de innovación son las que se desarrollaron, pero para eso hay que tener un capital humano fuertemente capacitado y para eso hay que tener universidades con docentes que formen en esas capacidades también. ¿Cómo va todo entrelazándose, ¿no? En ese Abs- complejo. Absolutamente. Hace pocos días un especialista en Argentina, que ahora estoy justo tratando de hacer también los datos correlacionados a Uruguay, Mm, planteaba para ese país, bueno, ¿cuántos abogados se están graduando en relación a cuántos ingenieros? Por cada ingeniero, tantos abogados. Y cuando uno mira las tasas correspondientes al egreso mm, universitario, lo que son las profesiones de STM, que es ciencia, tecnología, son realmente muy, muy bajas. ujú, Entonces, si nosotros formamos
las áreas de salud, las áreas de, perdón, psicología, las áreas de comunicación, las áreas de derecho, las áreas de gestión y administración, contaduría. Sí, Estamos encontrando que más del 50% de los egresados universitarios están en 4 áreas, claro. de los cuales psicología, periodismo, ciencias empresariales o administrativas y derecho son fundamentales. Claro. Más allá de que es claro que la sociedad requiere esas funciones, pero lo que estamos constatando es la desproporción. Podríamos decir que hay una tragedia cuando hay una determinada desigualdad que hace que no se puede conseguir informáticos, pero sí se puede conseguir muchos periodistas. Entonces el periodista no gana tanto y el informático gana mucho más. Pero ese tema no Mm, logramos resolver, claro. poner incentivos para que los estudiantes se dediquen más a tales o cuales carreras. Y ni O hablemos, sea, doctor, de biólogos moleculares, ¿no? O de bioquímicos o de ingenieros en nutrición. Hay tantas áreas del conocimiento científico que en estos países creo que es atávico, por aquello me dijo el doctor, se han concentrado el egreso de estudiantes en las carreras sociales, de las ciencias sociales, de las ciencias. ¿Se acuerda que se le llamaba las ciencias del poder político, ¿no? Era recibirse de abogado, de contador para hacer carrera política. El problema es que las personas tomamos decisiones sobre los hechos del pasado. Entonces, Mm, tú dices, bueno, a los abogados les va ido bien y son profesionales, y mm, entonces miras, como decisión de un joven que tiene poca experiencia y formación, mira sobre el pasado, porque no tiene mm, la decisión, la capacidad analítica, la mm, información para ver las proyecciones del futuro. mm, El futuro no existe y el pasado sí existe. Entonces, cuando tú dices, ¿para qué voy a estudiar tal cosa que mm, prácticamente no hay? sí. Ingeniería robótica, medicina ingenieril. Entonces, Mm, bueno, tengo el hijo de un amigo que ah, estudió ingeniería y salud y mm, ahora trabaja en Glasgow haciendo en ah, una empresa todo lo bypasses y ah, trabajando en un alto nivel de tecnología. O sea, porque vemos el pasado. Y en eso la política pública, el bien público, ah, debe generar incentivos, debe generar impulso, debe generar información para que las tomas de decisiones sean mejores para las personas, claro, porque claro. tomar una decisión Mm, correspondiente a determinada carrera porque no mm, tiene matemática, al mm, final uno no sabe muy bien si se tomó la decisión porque quería la carrera o porque tenía dificultad de matemática porque en el ciclo previo sí. no hubo el impulso a la matemática o el apoyo o la tutoría para no Exacto. tener esas debilidades. Doctor, Una de vamos las a tragedias, a esa placa, si le parece, que se nos va la nota. Eso tiene que ver lo que usted dice con el contexto social que también influye mucho en la voluntad de las personas, ¿no? Todo ese contexto social que está fuertemente cargando sobre las decisiones de esa persona, que además es en una etapa de la vida donde la reflexión no brilla, sino que brilla por su ausencia. Quiero ir a ver a este documento, lo voy a correr un poco de pantalla, porque especifica muy bien, es un documento que el doctor Rama me pasó, a ver si acá está, Tabaré Viera y una segunda transformación educativa, y dice lo siguiente, su referente educativo, Claudio Rama, dijo que se debe establecer un bachillerato virtual utilizando las capacidades de Ceibal. Pero voy a este punto. En esta semana se ha difundido el programa con las propuestas técnicas de la candidatura de Tabaré Viera para el próximo domingo. En este contexto, dialogamos con el economista Claudio Rama, que es uno de los referentes del programa y miembro de la Comisión de Educación. Esto está publicado, doctor, dice política, está el escudo nacional, está, bueno, eso es la vieja república, hoy se llama ah, la R. exacto, yo lo recibo todos los días. Mire usted, dice, Rama ha señalado que en la elección está en discusión volver al pasado, a dinámicas y temas superados e incluso laudados en un plebiscito o profundizar las transformaciones educativas, tema que habíamos hablado con usted. Y luego dice,
No podemos volver a destruir todo lo hecho en educación en este periodo, como ya aconteció en el 2005, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Acotó que, como plantea Tabaré Viera, es necesario encarar una nueva etapa de impulsos y cambios educativos a partir de lo actuado, mejorando y ajustando aquellas políticas que no se han logrado plenamente con un programa común del Partido Colorado, un programa común, dice el doctor Rama, del Partido Colorado, y que posean los ejes de las políticas de la coalición de gobierno para el próximo periodo. Sí, digamos ahí hay un conjunto de temas que estamos Mm, viendo, mm, de aquellas cosas que hay que continuar de la reforma, aquellas cosas que hay que cambiar claramente mm, y obviamente no retrasar y no volver al pasado. mm, Lo mismo que pasó en el año 2005, mm, que una gran reforma que se había hecho fue tirada abajo y el país perdió prácticamente 15 años en materia educativa mm. por no continuar la reforma de rama que era la regionalización, el centro de formación docente en el interior, la educación de tiempo completo y muchas de ellas que recién se han retomado en este periodo. Doctor, acá hay Pero dos uno de puntos los más. elementos que se plantea es el Mm, bachillerato virtual. Y mm, permíteme que ponga un dato que es tragedia. mm, Hace pocos días salió lo que ha sido la tasa de egreso de secundaria, que hace ya ujú. décadas está en esta discusión. Sí, sí. En el año antes de la pandemia estaba en 43,3 y solo en la pandemia que desapareció el modelo presencial y todo fue virtual, la tasa de egreso pasó al 51, Mm. el salto más grande que ha habido en los últimos 30 años respecto al tema de la titulación de la media superior, que Mm, es la tercera más baja de América Latina después de Haití, mm. Honduras y después vino Uruguay. Dato Lo cual importante ahí, ¿eh? muestra que si hubiéramos tenido un bachillerato virtual desde hace décadas, no estaríamos en los niveles de Haití y de Honduras. Claro, En solo 2 años de la pandemia, no es que más gente abandonó, no, 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 al contrario, más gente aumentó el egreso. Y aumentó. cuando comparamos con los datos de la UDELAR de matrícula, también la matrícula de la UDELAR aumentó Mm, con la pandemia y terminada la pandemia, que volvieron a poner mm. cursos totalmente presenciales, en su mayoría bajo la matrícula. O sea Y que eso es en 8 años, no, en 2 años de pandemia, incrementó el 8 egreso puntos. en 8 puntos, le iba a decir, en 8 puntos. Ahora, en promedio alto, un promedio. Quiero ir a esto porque se nos va la nota. Dice, Es no solo 8 puntos, sino 20%, pasó de 43 a 51. Y claro, después, en los últimos 2 años, está 51,6 y tal vez llega a 52 en este año. Nada. O la sea pro- que durante la sí, pandemia, sí. y lo mismo pasó con la matrícula universitaria, seguir Quiero hoy ver pensando en proyección, un ¿no? modelo presencial Mm. es una estupidez. Exactamente. Usted lo dijo en el latín de Séneca. Es una estupidez. Así se decía en latín. Porque es ir hacia atrás y no entender el mundo en el que estamos. Quiero ir acá. Dice, el objetivo de la candidatura y del programa se centra en trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Se está hablando de humanizar el sistema también de enseñanza y humanizar las profesiones. Y acá hay otro punto clave que lo podemos tratar en una próxima nota. En este aspecto, el economista indica: solo con más educación e incorporación de conocimiento es posible aumentar la productividad y flexibilizar e incluso reducir la jornada laboral. Solo es posible aumentar la productividad con la incorporación de conocimiento. Esa es una verdad de oro, ¿no? Es decir, más conocimiento, más capital humano, recurso humano, va a haber más productividad. Digamos, Quiero cerrar la nota con este punto porque se nos va. el producto es cuando uno agrega más trabajadores, más materia prima, más capital. La productividad es cuando uno hace que los factores de producción no necesariamente tienen que incrementarse, sino se incrementa el conocimiento, la innovación, la forma mejor de resolver. Nosotros tenemos un país que no puede crecer muchos millones de vacas, ni muchos millones de árboles, ni muchos millones de
elementos que son Granos, físicos. claro. No digamos población, que la población está decreciendo. Mm, Hoy tenemos el 64% de los estudiantes de educación media que teníamos en el 2015. O sea, la mm, caída es sí, brutal. Entonces, la única forma de la sociedad de mantener el producto es o traes 3 millones de chinos para incrementar la población mm, o incorporas capital humano y conocimiento y mm. se impone un nivel de formación profesional, eficiente, científico y no ideológico. Exacto, y eso va a inspirar también a la inversión de empresarios que van a tomar cuenta de que hay formación de capital humano cada vez con más calificación, más calidad en conocimiento para poder aplicarlos. Incluso naturalmente van a emerger innovadores. Podríamos hablar de ese punto, ¿qué es la innovación? Y usted como economista que le explique qué es innovar, por qué es muy Mira, importante innovar, no solo producir cantidad de algo, mira, sino introducir esta algo que no semana, existía. esta semana se estableció la empresa más grande del mundo, superó a Apple y superó a Amazon y superó a Microsoft. Mm, Y esto es NVIDIA. ah, sí, NVIDIA es la que produce los chips para inteligencia artificial. mm, NVIDIA no existía hace 15 años. Hoy NVIDIA no tiene fábricas, sino que hace diseños de chips que los produce en Taiwán TSMN, que es la gran empresa productora mundial de chips. Y exacto. esto es desde la década, desde hace 15 años, que se separó la fabricación del diseño de chips. Mm, Y son empresas que hacen diseño. O sí, sea, es exacto, solo inteligencia, exacto. capacidad, proceso de gestión, identificación de demanda,